nosotros, que muchas veces es revelada al darnos el Señor esa salvación tan grande que hemos recibido, y otras veces se va manifestando este plan por medidas. Vamos caminando con el Señor, como hacía Abraham, y entonces vamos entendiendo, porque en parte vamos viendo y en parte vamos conociendo. No tenemos todo el diseño dado, sí, de nuestra salvación y de nuestra posición en Cristo, pero no aquí abajo, ¿no? ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? ¿Quién sabe lo que va a pasar acá un año en lo natural, en el mundo? Pero sí sabemos que estamos ya escondidos en Cristo, que Cristo está en Dios, que tenemos vida eterna, que vamos a morar con el Señor para siempre, pero necesitamos la sabiduría y necesitamos la ciencia de conocer los tiempos de Dios para acá abajo, porque en realidad una vez que salimos del cuerpo está todo resuelto ya. El Señor ya proveyó todo en Cristo. El problema que tenemos es en tanto estamos en este cuerpo viviendo debajo del sol. Y para esto hay mucha sabiduría de parte de Dios, hay mucha gracia y revelación para que nosotros entendamos que solamente hay una manera de vivir felices, realizados y en victoria, aunque siempre va a haber pruebas, y es viviendo en amistad con Dios. La amistad con Dios es la clave. Cuando el Señor nos declara amigos, cuando el Señor nos declara justos, cuando el Señor nos declara rectos, cuando el Señor nos declara justificados, eso nos trae una paz y una seguridad de que nada va a pasar sin que el Señor esté en control en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de aquellos que le honran y el Señor sabe mostrarse a favor de los que le temen. Entonces, el vivir de acuerdo al propósito, el vivir siempre atento a la voz profética, nos va a llevar a una vida mucho más abundante que la que nosotros podemos aspirar o podemos alcanzar en los días de nuestra carne. Yo quiero hablarles de la necesidad de reconciliarnos con Dios, porque muchas veces tenemos a Dios por adversario. Esto es una palabra que es fuerte, que quizá tú digas, ¿por qué dice esto el pastor? Pero es que muchas veces nos vemos peleando con Dios. Muchas veces por no haber entendido el plan, el propósito, nos vemos peleando con Dios. Yo me he visto muchas veces peleando con Dios y luego el Señor me habló y me trajo palabra por siervo de Dios, o me lo habló en sueño, y he tenido que reconocer que estaba luchando con Dios, no estaba luchando con el diablo, no estaba peleando contra un enemigo, sino que estaba peleando con aquel que es amigo, con aquel que es padre, con aquel que es pastor. Y el peor enemigo que nos podemos echar encima es Dios. El peor adversario que nosotros nos podemos, digamos así, permitir es nuestro Dios. Porque cuando tú te peleas con carne y sangre, puedes sobrevivir a eso. Cuando tenemos luchas espirituales, sabemos que Jesucristo venció por nosotros. Pero cuando tu adversario es el Señor, de eso no hay escape. Y no es que Dios se va a poner a la altura nuestra a pelear con nosotros, pero cuando hablo de pelear con Dios o de tener a Dios por adversario, hablo de estar en contra de su voluntad, ignorante o voluntariamente. Porque muchas veces Dios nos habla y no queremos obedecer, no nos queremos someter, no nos queremos disponer de corazón para ese cambio, pero ya no estamos luchando, digamos así, con el predicador o con la situación, sino que, resumidas cuentas, estamos peleando con el Señor. Y hay mucha escritura que afirma esto. El Señor se pregunta en este salmo mesiánico, el Salmo capítulo 2, este salmo de David, dice la palabra del Señor, Salmo 2:1, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esperemos no estar en esta lista de gentes. Salmo capítulo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Nosotros sabemos que en el tiempo del Armagedón, cuando ya la iglesia sea levantada, luego vuelva a Cristo, habrá una resistencia de naciones anticristo que habrán combatir contra el Señor, y dice que el Señor los vencerá con el dicho de su boca. Pero en esa batalla es una demostración a escala de lo que hoy está operando en nuestro corazón. Acá el Señor está profetizando en este salmo mesiánico y está diciendo que van a consultar unidos contra Dios los reyes de la tierra. Muchas naciones se van a levantar contra Dios, pero hoy ya está eso manifestado. Quizás no estamos peleando a ese nivel de guerra, pero está manifestado en la cultura, en las naciones, en los liderazgos que hay,
en cada nación, que se oponen a todo lo que es justicia, a todo lo que es paz, a todo lo que es derecho del hombre, en los términos de Dios, etc. Entonces Dios ya sabe lo que hay en el corazón del hombre y que esto va a seguir en aumento. La iniquidad va en aumento, la maldad va en aumento, la desobediencia, la rebeldía, el orgullo, el humanismo. Pero Dios se pregunta, ¿no? ¿Por qué se amotina la gente? ¿Por qué la gente piensa en cosas vanas y no está buscando mi gloria? Porque la palabra vano es lo contrario a gloria. Vano significa vacío y estéril. Gloria significa llenura, plenitud, poder, etc. Entonces, ¿por qué la gente piensa en lo que es vano y no piensa en lo que es glorioso? ¿Por qué la gente se ofende o se irrita o se desentiende del plan de Dios y está buscando aún así tener una vida abundante en la tierra cuando el gobierno de Dios no es su agenda? Dice que el príncipe consultarían unidos contra Jehová y contra su ungido, Cristo, y contra el Espíritu de Cristo. En definitiva, cuando nos están resistiendo ahora a nosotros, nos están resistiendo a Cristo, porque nosotros de parte de Cristo estamos, y cuando resisten a Cristo están resistiendo a Dios. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, dijo Jesús. Y el que resiste, resiste a quién? A Dios. Entonces dice que el corazón del hombre era esta la actitud. Lo que el Señor percibía del corazón del hombre, el verso 3 dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y cuáles son las ligaduras y las cuerdas del Señor con el hombre, sino ligaduras de amor? Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, la manera que Dios me atrapó la atención, la manera que Dios me atrajo a Él, la manera que Dios se me reveló, se manifestó a mí, fue de una manera amorosa. ¿De dónde sale ese pensamiento de decir, rompamos las cuerdas, que nada nos ligue a Dios, que nada nos ate a Dios, que nada nos tenga, sumisos a Él, ¿no? Esa es la rebeldía y el orgullo. Y dice acá, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, dice el Señor, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta es la profecía mesiánica acerca de Jesús. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira y bienaventurados todos los que en Él confían. Acá el Señor nos insta a reconocer al Señor, a alegrarnos en Él, a buscar la continua paz con Él, para que entonces nos vaya bien y no nos encontremos siendo adversarios del Señor. Pedro en una ocasión se opuso a aquello que Jesús tenía que hacer, quiere ir a la cruz por todos nosotros, y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, adversario, porque me eres tropiezo. Entonces todo lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios es adversario de Dios. Puede que tú no estés voluntariamente queriendo ofender a Dios, queriendo desobedecer o queriendo irritarlo, pero hay algo que nuestras acciones hablan de qué nivel de amistad tenemos con Dios. Nuestra forma de movernos, de conducirnos, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de comunicar, nuestra fe. Lamentablemente hoy oía a un argentino que está en Estados Unidos, un pastor, que como está queriendo ahora ponerlo en la política, es un candidato a presidente, decían, pero tú eres pastor, ¿tú qué piensas del matrimonio homosexual? Bueno, yo no me meto porque el Señor ama a todos. Y no quería entrar políticamente en ese discurso para no dar testimonio de la verdad. Ese no representa ni a la iglesia, ni a Cristo, ni a mí. Porque es popular entre la gente, no es popular en el cielo. Yo nunca lo vi como un hombre de Dios a ese hombre, y aún en mi juventud. Con mi esposa lo escuchaba como un contador de chistes, no como un predicador, porque el predicador no es. Entonces hay mucho disfrazado de justicia, de santidad, de Dios, pero no todo es de Dios. Y tú te das cuenta porque
no alcanza solamente con levantar la mano o hablar de Jesús, sino tener la mente de Cristo. Nosotros fuimos llamados a testificar de Él, y el Señor nos puso por testigo no solamente de palabrería, sino en acciones justas de los santos, que testifican del Dios santo y de un Rey justo que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando tú escuchas personas que lo siguen multitudes, pero no representan a Cristo, tú te das cuenta que ese hombre, hoy por hoy, es un adversario de la causa de Dios. ¿Por qué es un adversario? Porque no está declarando justicia, no está viviendo el testimonio de Cristo, está buscando lo suyo. Entonces, por no comprometer su agenda, no quiere entrar en que lo cataloguen como una persona, digamos, radical o intransigente, no. Él quiere quedar bien con todo el mundo. Ese no es el espíritu de Jesús. El Señor vino a reconciliar por medio de Cristo al hombre consigo mismo, pero nunca nos dejó a nosotros en nuestro error. Siempre la voluntad de Dios es que nos convirtamos de las tinieblas a la luz. Y eso habla de verdaderos hijos de luz, aquellos que se convirtieron de las tinieblas. No es un voto, no es una expresión verbal solamente, levantar la mano, aceptar un chapuzón en un agua que me declara a mí he hecho nueva creación, sino verdaderamente nacer de nuevo. Y el Señor conoce los que son suyos. Y hay un sello en los que son de Dios. Entonces, acá hay una profecía de que el ser humano continuamente va a estar rebelado contra Dios. Nosotros tenemos que entender que aún estando en Cristo, nuestra carne nos juega una mala pasada, nos traiciona. Muchas veces nuestra naturaleza carnal nos es tropiezo. La Biblia habla de que las adversidades vienen muchas veces por causa de lo natural. Lo que, mira, nosotros, el Señor nos dio una nueva naturaleza, nos hizo participar de la naturaleza divina, dice la Escritura. Pero ¿qué pasa? Mira, cuando nosotros ya hemos nacido de nuevo y estamos ahora en Cristo, si nosotros no hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, van a seguir saliendo esas cosas que nos son tropiezos. Porque aunque estamos en Cristo, estamos en el mundo. Aunque estamos en Cristo, estamos en un cuerpo carnal que está vendido al pecado. El pecado, vamos a estar luchando siempre con el pecado en nuestra vida. No es una cosa, ay, no voy a la iglesia porque yo le fallo a Dios, no quiero ser hipócrita. Ese pensamiento es diabólico. Nosotros tenemos conciencia tanto de la santidad como de nuestra debilidad humana, como de nuestra pecaminosidad. Porque aunque delante de Dios estamos declarados santos, justos y perfectos, es verdad que todavía lidiamos con una naturaleza muerta que continuamente se levanta y se opone a la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces tu manifestación, tu administración de la vieja vida y de la nueva vida, declaran delante de Dios si eres amigo o eres adversario. Si hago lo que no quiero, eso declara de que no soy yo el que lo hago, sino que una naturaleza que muchas veces me gobierna. Y si ahora estoy por el Espíritu haciendo morir las obras de la carne, estoy testificando de que Cristo es Rey y Señor de mi vida y que con su ayuda puedo vencer todo lo que se levanta contra la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, la administración que Dios nos da como hombres y mujeres espirituales es una responsabilidad de mantener nosotros el templo como Dios quiere, que nuestra vida sea un testimonio de su santidad y de su gloria. Y no es religión, es cuando a ti se te aclara en la mente lo que Dios demanda de ti. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que Dios nos manda en esta generación y en este tiempo, ¿no? Entonces yo quiero ser breve, pero quiero, porque Dios me dio esta palabra, que hable acerca de los adversarios de Dios en la iglesia. Hay muchas cosas que nos condicionan y nos ponen por adversarios y nos vamos a encontrar a veces peleando con Dios. A todos nos ha pasado hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer, que nosotros pensábamos por libro que era de Dios y luego nos dimos cuenta que no era de Dios. Y nos hemos perjudicado, hemos perdido tiempo, hemos tenido pérdidas grandes porque hemos luchado con Dios y no hemos aceptado el señorío y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, vamos a la palabra ahora en cuanto a algunas situaciones que la Biblia nos narra como un ejemplo y cuántas veces nosotros nos hemos visto del otro lado, en oposición a la voluntad de Dios y al propósito eterno de Dios para nosotros. Dice Isaías 45:3, le dice el Señor a Ciro: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová.
Eso habla de revelaciones, eso habla de misterios que eran ocultos para otros, pero ahora el Señor a ti te da la gracia de conocer por el Espíritu cosas que te van a llevar más arriba en tu situación personal y en tu condición, te van a promover. El Señor nos había dado una palabra profética para un año, para caminar todo ese año sobre la tribu de Zabulón. La tribu de Zabulón era la tribu que tenía que pasar al otro lado, que en embarcaciones conquistaba. Entonces esa tribu, el Señor nos habló ese año del año de los tesoros abiertos, nos dio una palabra profética para el ministerio. Y el Señor me reveló en sueño que en aquel tiempo había tesoros que eran descartados en el mar porque había grupos, ejércitos, había naves que no podían llevar por el peso de aquellos tesoros, entonces los descartaban, los tiraban por la borda. Entonces luego el Señor me mostraba de que cuando tú estás en gracia delante de Él, lo que era riqueza, tesoros, bendiciones, beneficio, oportunidad, para otros que no supieron aprovecharla o no lo supieron llevar en el tiempo, el Señor, cuando tú hayas gracia delante de Dios, te da a ti la gracia de recoger lo que tú no sembraste y de poseer lo que tú no edificaste y de tomar lo que no era tuyo, pero que por gracia Dios te lo confía porque has hallado gracia delante de sus ojos. Entonces, la unción de Zabulón era esa unción de cruzar los mares para conquistar. Y luego estaba la promesa de que iban a poseer tesoros no solamente del mar, sino tesoros escondidos muy guardados. Y eso hablaba de la arena. En la Biblia, el mar representa problemas. Una de las definiciones simbólicas del mar es problema. Es una gran ola que envuelve con dificultad, que te anegan. Cuando pases por las aguas, estas no te anegarán. Y si por el fuego, las llamas no arderán en ti. Vale, entonces cuando nosotros estamos en gracia delante de Dios, podemos pasar por dificultades, pero el Señor tiene bendiciones para darte en esa crisis. No solamente el Señor nos lleva atravesando valle de lágrimas, sino que aún ahí el Señor nos da herencia en esa situación que tú dices, ¿cómo puede ser? Porque bueno, mientras tú estás sufriendo por una cosa, el Señor te da dando oportunidad. El tema es hallar gracia, reconciliarnos con Él y no encontrarnos siendo adversarios, sino amigos del Señor, a pesar de la prueba, a pesar de la crisis, a pesar de lo que nos pasa. Entonces, cuando el Señor nos habló esto de la unción de Zabulón para ese año, fue el año 2020 creo que fue, y entonces el Señor me mostró un sueño de que había tesoros en el mar que otros no pudieron portarlos, que otros no pudieron disfrutarlos, que otros renunciaron a esos tesoros, y también había tesoros naves que llegaban a la otra punta y entonces la enterraban en la arena, la escondían, los piratas, entre otros, aquellas cosas que eran botín de guerra la escondían para no ser saqueados, y el Señor me mostró que los tesoros del mar eran bendiciones que Dios nos daba en los conflictos, en las pruebas, en las luchas. Dios nos abría tesoros, aún en la crisis, aún en los problemas más profundos que pudiéramos pasar, había tesoro ahí para los que hallaban gracia. Y luego los que llegaban a la otra punta, los que cruzaban al otro lado, el Señor les tenía reservados tesoros que ¿dónde estaban? Estaban en la arena. ¿La arena qué significa? La arena significa multitudes, que fue lo que Abraham descubrió cuando el Señor le dijo, ¿qué ves? Mira hacia arriba, veo estrella, bueno, así será tu generación. Mira ahora, y vio la arena, que era incontable, así será tu generación. O sea, había una generación, una descendencia de Abraham, que era espiritual, que era celestial, las estrellas, y había una natural, que era la arena. Entonces el Señor tenía tesoros para dar a los que estamos en gracia, en la profundidad de los problemas, en las crisis más duras, en los problemas, en los tiempos más difíciles. El Señor tenía, para los que hayan gracia delante de Él, había una unción, había una bendición, y también para aquellos que pasaban al otro lado en la crisis, que llegaban a puerto, que llegaban al destino, que no se habían quedado atrás, sino que habían avanzado con la ayuda de Dios. Entonces el Señor les daba a descubrir los tesoros que había en las multitudes. Entonces eso habla de que Dios de tu propia crisis va a sacar bendiciones, y de las propias experiencias que tú tengas con gente, Dios también te va a dar gracia para traerte transferencia. Entonces, hablando de esto, el tema de la arena, porque hoy yo me lo recordaba, cuando estuvimos en el 2006, que íbamos bueno, les conté acá alguna vez, que íbamos con un profeta para Argentina, el Señor me mostró un reloj
de agujas, me mostró un reloj de arena y me mostró un montón de arena. Y entonces el Señor me preguntó qué veía y yo le dije que veía un reloj. Y entonces el Señor me mostró las 3 agujas. Entonces me preguntó cuál era la más determinante de las 3. Y yo pensé que era el segundero porque era el más rápido. Y el Señor me dijo, no, el más pequeño, la aguja más pequeña, es la que determina los tiempos. No es la pequeña. Es perdón, no es el más rápido. Es aquel que tarda más en moverse, pero es el que determina. Y de ahí me llevó al reloj que era de arena. Y ahí me mostraba, cuando los ministerios caminan en el orden mío, entonces el liderazgo, me mostró el reloj de arena, el liderazgo, multitudes vienen a servir, vienen a unirse, vienen a activarse, vienen digamos, a confirmar la palabra que yo he dado a mi iglesia. Y luego toda la arena que me mostró el Señor eran las multitudes que vendrían por causa del orden de los ministerios y el liderazgo disponiéndose para el servicio. Y todo esto tiene que ver con reconciliar, todo esto tiene que ver con calibrar, con ordenar, con unir, con disponer, con ajustar. Entonces, nosotros somos los primeros como ministros de Dios y como líderes y como gente que quiere agradar a Dios, somos los primeros que tenemos que reconciliarnos, que tenemos que ordenarnos, que tenemos que ajustarnos a la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios y tenemos que disponernos a ella. Entonces, acá la palabra habla en Isaías 45, 3, 4, dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Así Dios habla con nosotros hoy. Nosotros no sabemos el plan, como dije, a ciencia cierta completo que Dios tiene. Podemos tener profecía, podemos tener revelación, podemos tener una visión, podemos tener un sentir, un llamado, pero aún así no conocemos las coordenadas todas de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces necesitamos estar reconciliados con la mente de Cristo, necesitamos vernos en amistad con Dios para que entonces sea esa transferencia de revelación y conozcamos cuál sea la buena voluntad de Dios para con nosotros, asegurarnos, como dice el apóstol Pablo. Entonces dice, te puse nombre aunque tú no me conociste, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te seguiré aunque tú no me conociste. Yo te pondré la verdad en tu lomo, aunque tú no sabías ni quién yo era, pero ahora yo te escogí y yo soy el que te ciño, tanto de la verdad como de poder, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. O sea, tú no tienes que estar extraviado en tu mente con pensamientos raros y extraños, porque yo soy el todo y yo soy el que me revelo a ti. ¿Dónde vas a buscar sabiduría? ¿Dónde vas a buscar realización personal? ¿Dónde vas a buscar esperanza? ¿Dónde vas a buscar fuerza? ¿Dónde estás buscando esa vidilla que se le llama aquí, ese refrigerio, si no en mí? Yo soy el que formo la luz, verso 7, creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. ¿Y sabes cómo Dios crea? Porque yo meditaba en este versículo, ¿cómo Dios crea la adversidad? Bueno, todo lo que se levanta de parte de Dios es enemigo de lo que está en contra de Dios. Cuando tú te determinas a servir a Dios, tú te encuentras al diablo de cara. Antes lo tenías de Señor, ahora lo tienes de enemigo. Porque cuando nosotros nos manifestamos, nos pronunciamos, nos revelamos, nos damos a entender de que somos ahora siervos de Cristo, tú tienes un mundo espiritual en contra. Por más que tú no quieras el conflicto, como Sánchez, que no quiere estar ni bien con esto ni con aquello, pero tú ya estás en un problema, ya estás en guerra. Y tienes que elegir con qué armas y con qué código morir o vivir, pero la guerra ya está. Yo no puedo decir, Jesucristo es paz y amor, como hacían los hippies. No. Jesús dijo, yo no vine a traer paz sino espada. ¿Contra quién? Contra aquellos que son contrarios a mi Padre. Yo vine a manifestar un reino que está en oposición a este reino. El libro de Hebreos dice que el reino inconmovible de Dios pone en evidencia el reino conmovible de los hombres, de la tierra y satánico. Entonces cuando nosotros llegamos a un lugar y decimos, ha llegado el reino de Dios a vosotros, el reino de Dios está aquí. En el mundo espiritual los demonios tiemblan. En el mundo espiritual los demonios reconocen que somos embajadores del reino. Pero el diablo te va a engañar y te va a mentir y te va a manipular y te va a hacer creer que tú no eres nadie.
Porque cuando tú no estás de acuerdo con la voluntad de Dios, tú te constituyes en adversario. El que no es conmigo, contra mí es, y el que no junta conmigo, desparrama. Es tan fina la línea, hermano, que no creas que porque ya somos, no podemos caer. No podemos estar luchando con la voluntad de Dios y luchando contra el Espíritu de Dios, que es lo más peligroso. Entonces, le digo esto como testimonio porque tú te preguntas cosas. Yo vine espantado, digo, ¿cómo puede ser que gente estudiar la palabra, que tiene comunión, entre comillas, con Dios, que están edificados por años, que están presentados como futuros ministros, estén endemoniados? Pero que cuando nosotros permitimos una grieta y no tenemos un espíritu de reconciliación, esa grieta cada vez se hace más grande. Esa separación es más grave cada vez, es más peligrosa. Por eso el Señor nos llevó. Y yo lo mandé de vuelta a la iglesia. Le dije, vayan a pedir perdón a su pastor porque ustedes vieron lo que salió acá. Esto no puede ser que Dios esté con ustedes. Entonces, hay veces que Satanás es muy astuto. Él se disfraza del ángel de luz. Otras veces parece que las cosas que nos pasan no pueden venir de Dios, o las cosas que me dice alguien no pueden venir de Dios. Y vamos a leer aquí en el libro de Josué, Josué capítulo 5, verso 13. Estaban peleando una batalla en el tiempo de Josué, Josué 5:13, y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él, porque Josué era un valiente, Josué era un hombre, era un joven, era un hombre que era un varón de guerra, ¿verdad? Y era valiente. Fue la palabra que le dejó su mentor, Moisés. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo siempre. Y este hombre era un hombre valiente. Entonces él fue y encaró a aquel que estaba con la espada desenvainada. Y dice que en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién era ese? Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué se postró. Josué se postró ante alguien que él consideró posible enemigo. No siempre lo vamos a tener claro lo que nos pasa. No siempre vamos a tener claro delante de quién estamos. No siempre vamos a tener claro por qué me dicen esto. Pero tú tienes que comprobar en Dios lo que viene de Él y lo que no es de Él. Como te digo, Satanás es un experto en disfrazarse de ángel de luz, y muchas cosas que el Señor permite en nuestra vida parecen del diablo, pero no es el diablo. Leímos antes que el Señor dijo, yo creo la adversidad. Pero ¿cómo la crea el Señor la adversidad? El Señor nos hace enemigo nuestro a gusto. El Señor se declara de una manera, y esa es la ocasión que tú tienes de encontrarte siendo adversario de Dios si no estás de acuerdo con lo que Él establece. El que resiste la autoridad, resiste a Dios. El que resiste lo establecido, resiste a Dios. No resiste a nadie más que el que lo establece. ¿Sí o no? Son los principios de autoridad y son los principios de reino. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos podemos ver en una batalla luchando con Dios porque no queremos aceptar los términos de Dios, o no entendemos los planes o los propósitos o los procesos de Dios. Por eso, mira, una de las cosas que yo entiendo es que en los momentos de prueba lo que nos conviene es humillarnos. Nos conviene volver en paz con Dios, asegurarnos de no encontrar ningún tema de desvarío con el Señor, ninguna sospecha necia, ningún prejuicio, porque el enemigo es astuto para ponernos continuamente dardos de fuego y hacernos desanimar en los caminos de Dios y pensar que todo lo que estamos haciendo y los procesos de Dios no sirven para nada. Entonces uno a veces se pregunta, y bueno, si la oración es tan poderosa, ¿por qué no se me resulta? Y si la fe es tan poderosa, ¿por qué me va? ¿Por qué no consigo? ¿Por qué no alcanzo? Bueno, pero tú has entendido que Dios tiene poco tiempo comparado con la eternidad para hacer de ti alguien semejante a Jesús. La paciencia es un fruto que se produce por el Espíritu. No es una cosa que la aprendemos porque somos buenos. La fe, el amor, la benignidad, todos los dones del Espíritu se producen en los tiempos de aflicción. Y todo eso está unido a una base o una raíz única que es el amor.
Si verdaderamente amamos a Dios y confiamos en Él, vamos a aceptar aún los procesos que nos duelen. Vamos a confiar que Dios, siendo soberano, está en control del asunto, que nada nos puede separar de Él. Pero para eso tenemos que tener la mente reconciliada con Dios. Si tenemos conflictos, si tenemos sospechas, si tenemos dudas, si tenemos desacuerdo con la voluntad de Dios y en nuestro corazón estamos defraudados, heridos, desanimados, es lógico que seamos una tierra, digamos así, fértil para la mentira del diablo. Nosotros tenemos que guardar el corazón. Nosotros tenemos que saber que Dios siempre está de parte nuestra, en tanto nosotros estamos aceptando su voluntad. Entonces dice que Josué se postra a adorar. Mira, Josué fue decidido a pelear con ese varón. Josué vio uno con una espada en la mano y se le fue al humo, como decimos nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que estuvo dispuesta a pelear con alguien se postre a adorarlo? Porque cuando se dio cuenta que era de parte de Dios, el corazón de Josué ya estaba trabajado para la obediencia en un espíritu de sumisión. Y esto nos enseña algo. Tú puedes ser un cara pintada, un Rambo del Evangelio, puedes ser súper valiente de oración, de intercesión, puedes ser el espadachín de la justicia, pero delante de Dios tenemos que ser cordero. Hay que ser león contra Satanás, pero con Dios hay que trabajar como cordero, porque lo que nos conviene a nosotros es estar humillado bajo su poderosa mano de poder, hasta que Él nos exalte cuando Él crea que sea el tiempo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en el conflicto? ¿Cómo estamos nosotros en la lucha que estamos llevando? ¿Cómo estamos nosotros en la prueba? ¿Estamos humillados o estamos peleando? Porque esa pelea muchas veces puede ser con el mismo Señor. De no aceptar nosotros, porque muchas de las cosas que nos tratan desde afuera hacia adentro son a consecuencia de lo mal que estamos adentro hacia afuera. Entonces, por desgaste, el Señor nos pastorea. Yo no quiero ser pastoreado por desgaste, por desgracia, por dolor y por quebrantamiento. Es más fácil, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces mira, cuando Josué se da cuenta que era un ángel, algunos dicen que era Cristo, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y al príncipe del ejército de Jehová respondió Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. O sea, cuando nosotros tenemos un espíritu correcto, Dios se acerca a nosotros. Cuando nosotros no tenemos un espíritu correcto, el Señor dice, en Oseas dice: yo me alejaré por un tiempo, me retiraré, y cuando les vaya mal me van a buscar. ¿Sabes que Dios ya sabe que el ser humano cuando le va mal no va a buscar? Pero yo no quiero que Dios conozca eso de mí, que solamente lo busco cuando me va mal. Ahora sí quiero ir a la iglesia, porque me va mal. No, nosotros somos de Dios y somos la iglesia. Y nosotros tenemos que vivir para Él. Y esa rebeldía estúpida que tiene el ser humano, ese orgullo carnal, que habla de no conocer a Dios, porque el que conoce a Dios no tiene orgullo. El que conoce a Dios no es soberbio. El que conoce a Dios no contiende con su hacedor, porque sabe delante de quién está. Cuando tú ves gente que abre la boca y maldice el camino de Dios y murmura y está en desacuerdo con todo y todo lo ve mal, mira, ¿sabes lo que te falta? Te falta postrarte, arrodillarte y clamar. Que sea Dios el que enseñe tu conciencia de una vez por todas. Porque carne y sangre no te va a poder nunca agradar en ese espíritu. Solamente el Espíritu de Dios te va a convencer. Entonces el Señor me ponía esto muy fuerte. Dejen de contender conmigo. Yo no quiero ser adversario, quiero ser su amigo. Y quiero decirte que en los momentos de prueba, nosotros nos constituimos en adversario en nuestra mente y en nuestro corazón, aunque no digamos nada, porque no estamos de acuerdo con el trato de Dios. Y nos relacionamos con Dios como los que se relacionan con un jefe abusador. Te tengo que soportar porque tengo que comer, pero mi corazón no está ni en tu obra, ni en tu aplauso, ni en tu salario. No estoy conforme, estoy por necesidad, no por gusto. Y mucha gente trabaja de esa forma en la iglesia o en su relación con Dios. Están solamente por la obligación de estar, pero no están sometidos del corazón. Están doblegados por la situación. Mira, Dios no está a gusto con personas
que se sienten doblegadas en su voluntad a la fuerza. Dios está complacido en aquellos que hacen las cosas por amor y por honra. Entonces podemos examinar nuestro corazón en esta tarde y decir, Señor, ¿estaré yo siendo adversario de tu causa? ¿Estaré yo luchando con tu voluntad? ¿Estaré yo resistiendo tu gracia? El Señor nos advierte que no estemos resistiendo la gracia, sino que estemos, ¿qué? Celebrando la gracia. Vamos terminando, mira. Se lo digo, esta palabra que les comparto, esta reflexión, es con mucho peso y con mucho dolor porque el Señor me lo puso en mi corazón para examinarme a mí, para examinarnos cada uno. Mañana vamos a compartir la Santa Cena, la Santa Comunión, y cada uno mire en qué condición está para participar. Y esto no es para que no participe ni para darte miedo, sino para verdaderamente concientizarnos. Si ese sacrificio de Cristo valió la pena, te aprovecha, lo agradeces, lo celebras, o quieres participar de eso como un medio de suerte y no como un medio de gracia. Cuando nosotros estamos enemistados o estamos en adversidad con la causa de Dios, dice el apóstol Santiago en el Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hay cosas que nosotros no las hacemos contra Dios, pero a Dios lo ofende. Hay cosas que nosotros no nos declaramos enemigos de Dios, pero nos hacemos amigos de los enemigos de Dios. Esto es lo que te digo yo de este predicador, que ni siquiera se quiere llamar predicador, sino comunicador. A mí me está comunicando cosas muy erróneas, ese testimonio. Ese testimonio a mí no me representa, ni a Cristo representa. Aunque le llamen como le quieran llamar. Aunque mueva multitudes y sea famoso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos acá para aplaudir un logro humano. Nosotros estamos acá para testificar de un Cristo que se hace presente donde es honrado. Y con la comunicación que Él me da, no me está llevando a mí ni a reconocer, ni a adorar, ni a amar a Dios. Me está llevando a mí a cuestionar todo, que todo es relativo. Ese es el problema cuando mezclamos la filosofía de los hombres con la palabra de Dios. Mira, Dios es radical. Dios es santo y manda a ser santo y ya está. Dios es justo y bueno, sus caminos son perfectos, sus obras son maravillosas y extraordinarias. No hay error, no hay sombra de variación en Dios. Entonces, si a mí me dices tú que eres un comunicador de ese Dios que yo conozco, y tú no me estás dando un mensaje claro, yo te digo que tú eres una boca sucia, tú no eres un comunicador de Dios. Tú eres una trompeta que suena mal. Tú eres un címbalo que retiñe, pero no da una señal clara. Porque a mí no me testifica del Dios que yo conozco una persona que me dice a mí que Dios, porque es una media verdad que se constituye en mentira completa. Cuando yo digo que Dios no le importa si la gente es homosexual o no, estoy diciendo que Dios también cambia. Estoy diciendo que Dios también puede adulterar la palabra, puede mentir, puede cambiar su naturaleza. Si Dios hizo dos géneros, ¿por qué el Señor va a aceptar cualquier otra cosa que no esté dentro de lo que Él estableció? Entonces Dios contempla que el hombre pecó y que cayó de la gracia y que se desfiguró porque se asoció con Satanás y que este le trajo pérdida y este lo confundió y este se metió hasta en la genética y de ahí vienen los problemas de enfermedades y que los gigantes y los que tenían 6 dedos cada miembro, etcétera, etcétera. Pero eso no habla que era la voluntad de Dios, eso habla de la consecuencia del pecado. Y sabrá Dios que todo hombre estaba bajo maldición del pecado, claro que lo sabe. Sabrá Dios que cuando el hombre viene a Él, viene como viene en pecado, con una condición de rebeldía, de orgullo, de separación, claro que Dios sabe. Pero Dios ama al hombre, pero no ama el pecado del hombre. Y por eso desfiguró a Cristo en la cruz, para que el hombre sea salvo por Él. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que a Dios no le importa tu pecado? ¿Cómo yo voy a decir que toda la Escritura nos habla de redención y yo voy a decir que a Dios le da igual que tú te quedes en tu miseria y en tu maldición de pecado? Por eso este mensaje es que nos reconciliemos con Dios y que dejemos de andar como adversarios de la causa suya. Porque podemos ser de Él y estar enemistados. Aún siendo hijos y aún diciendo ser siervos, podemos estar dando un sonido incierto en nombre de Dios, el cual nunca nos envió a decir esas estupideces.
Entonces mira, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Cualquier persona que abraza una mentira, encarna la mentira. Tú sabes que aquellas horas que Jesús pasó en la cruz del Calvario, entre otras cosas que es indescriptible, es inefable lo que Jesús logró en la cruz. Pero quiero decirte una cosa que yo siempre entendí. Cuando a nosotros se nos encarna una mentira, el trabajo de Jesús en la cruz es la manera de desencajarla de nosotros o de descarnarla de nosotros. Cuando Juan empezó a predicar, el mensaje del reino era arrepentidos y convertidos. Era desarraigar la mentira del corazón del hombre. Era volver en paz. Era ordenarse a la voluntad perfecta de Dios. No se podían permitir cualquier cosa. ¿Entiendes? Entonces hoy nosotros vemos los mensajes del Evangelio son muy light. Y no digo que hay que condenar a la gente, pero hay que mostrarle a la gente cuál es su condición. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es la condenación eterna? ¿Qué es estar en enemistad con Dios? ¿Qué significa estar separado de Dios? Destituido de la gloria. ¿Tú sabes lo que es eso? Si no te das una idea, pásate por un hospital, pásate por una cárcel, vete al cementerio cuando están enterrando gente. Y eso solamente es la sombra, de lo que significa estar separado de Dios. Es mucho más profundo y mucho más doloroso, lo trágico de vivir enemistado con Dios. Porque nosotros ya fuimos reconciliados en Cristo con Dios, pero ahora me tocó ir a mí hace muchos años a un entierro acá de un familiar nuestro. Y cuando iba, y todos me miraban porque sabían que era pastor. Nosotros éramos nuevitos con María en el ministerio. Íbamos al cementerio acá en Vilanova y yo iba orando en el Espíritu, Señor, ¿qué le digo a esta gente? Porque esta gente está dolida contigo, está enemistada contigo, está culpándote a ti de esta muerte. Hermano, y íbamos y pasamos por unos nichos que estaban viejos, que estaban rotos los cajones, y estaba el zinc, y estaba salido para afuera. Y vino la voz del Espíritu Santo y me llevó a Romanos capítulo 6. Dile que yo no quiero la muerte del que muere. Esto es por causa del pecado original, pero yo di a Cristo. Y cuando iba por ahí, tenía la palabra en mi corazón y yo sabía que me iban a demandar razón de por qué teníamos que sufrir lo que tenemos que sufrir. Bueno, un nenito sacó una carta, empezó a hablar de su abuelo, todos conmovidos, de verdad, fue algo muy, muy triste. Pero hay cosas que nosotros no las podemos explicar, solamente el Espíritu Santo puede convencer. Y para convencer, tiene que convertir una mente rebelde, contradictora, una mente que rechaza el consejo, una mente que está estéril a la palabra, para entrar en el acuerdo y en el entendimiento, en la ciencia que el Espíritu Santo da a todo ser humano que abre su corazón y reconoce que Dios es supremo. Vamos a ese versículo que también nos habla de esto. Hablando de las enemistades y hablando de la adversidad. Hay adversidades que nos vienen por estar nosotros enemistados con Dios. Hay situaciones que pasamos porque nosotros no estamos en el orden, no estamos en el diseño de Dios. Entonces nos viene el caos de la consecuencia del pecado. Cuando yo veo un matrimonio destruido, veo familia entera destrozada, veo jóvenes perdidos, cuando veo tantas cosas, y tú tienes que ir al origen, tú tienes que ir al diseño, tú tienes que ir al orden. No hay forma de restaurar a alguien sin entender el orden, el propósito, el diseño original. Le vinieron a Jesús y le dijeron, Moisés no deja divorciarnos, ¿qué dices tú? Bueno, mira, Moisés le dio carta de repudio, le dio el permiso a ustedes, porque ustedes eran rebeldes y ustedes estaban en otra. Pero en el principio no fue así. Entonces, que vayan cambiando las leyes porque en sus corazones mutan, es una cosa, pero vamos al original. En el principio no era así que tú te podías divorciar cuando tú querías. Tú tienes que arreglar tu corazón y tienes que restaurar tu casa como sacerdote de Dios. Porque tú te metiste en eso y tú tienes que salir de ahí victorioso. No es buscando y echándole culpa y dándole carta de repudio a alguien. Es restaurando tu corazón primero, perdonando y llevando a buen término aquello que comenzaste un día.
Porque en Dios hay restauración. ¿Cuántos saben que en Dios hay restauración? Amén. Pero tú no puedes restaurar algo si no conoces el original, el diseño. Mira, los designios de la carne, Romanos 8:7, los designios de la carne, ¿qué son? Son enemistad contra Dios. Y hay muchas razones que suben el corazón del hombre, pero que no nacen del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿no? Entonces, la gente carnal nunca se va a sujetar. La gente carnal tampoco va a poder hacerlo por tiempo prolongado, si no nace de nuevo, si no muere de una vez por todas y renuncia a esa vida que está enajenada a los pactos y a las promesas y a la vida de Dios y entra en la vida del Espíritu. Entonces, haciendo por el Espíritu morir los apetitos de la carne, nosotros agradamos y servimos a Dios en Espíritu. No hay tal cosa como servir al ojo y agradar a Dios. Es en espíritu y en verdad que debemos adorar, pero también servir a Dios. Vivir para Él. Vale. Mira, vamos a esta palabra, que esta es la clave de esto que quiero decir. Génesis 3:15. En Génesis 3:15 ustedes saben que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el Señor habló y le dio las consecuencias del pecado a Adán, a Eva, pero a la serpiente también. Dice, le dice el Señor a la serpiente, para no leer mucho, vamos a leer este versículo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice a Satanás que iba a haber un conflicto, iba a haber generacionalmente, iba a haber una manifestación, porque el Cristo viene de la carne de María, o en la carne de María viene el Señor, deposita ahí la semilla en María, y entonces la simiente de la mujer es Cristo. Y Cristo iba a herir en la cabeza a Satanás. Y acá le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y acá es cuando Dios dice, yo creo el conflicto. Yo pongo en enemistad. Yo hago separación. Yo hago enfrentar una naturaleza con la otra. Ese es el conflicto aprobado. Ese es el conflicto perfecto. El que no es conmigo, desparrama. El que no junta, desparrama. Hay una separación, hay una división, hay dos bandos. En todo asunto, nosotros siempre vamos a ver que lo de Dios tiene oposición y tiene enemistad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esa herida fue allí en la cruz, pero Jesús lo venció de una vez y para siempre. Pero esa enemistad, llévalo ahora, que todo aquel que no esté en amistad con Dios, está en amistad con el mundo y en amistad con esta, que va en contra al nacido de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos soy cristiano y decimos, a mí no me pregunten de la homosexualidad porque me da igual. Cuando decimos soy cristiano, soy de Dios y me da igual lo que viva la gente, yo no sé de qué parte estás tú. Pero nosotros no somos jueces, pero somos ministros de justificación y de reconciliación. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Y este pacto es del espíritu, no es de la letra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, una persona que está enemistada con Dios por sus obras, por su ignorancia, por su orgullo y por su desobediencia, le tengo que llevar el mensaje de reconciliación, demostrarle que Cristo pagó el precio para que esa persona tenga acceso a la gloria de la cual ahora está destituido. Y por eso peca por naturaleza. Pero Cristo venció y él ya no quiere, no puede, no debe estar sometido voluntariamente a esa potestad, porque ahora Cristo ya lo hizo libre en la cruz y tiene la oportunidad de vivir en santidad y en justicia para Dios. Y yo tengo que ser la voz profética y tengo que ser testimonio viviente de esa verdad absoluta que no es negociable. Si quieres la vida de Dios, tienes que amar su santidad. Y si quieres vivir como quieres, quiero decirte que vives en enemistad con Dios y que las adversidades vienen por causa de estar en amistad con el adversario de Dios, que es Satanás. Que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. No está buscando a los amigos de él, está buscando a sus amigos de Cristo.
devorar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Sed sobrios y velad. ¿Qué habla eso? Mantente en comunión, mantente en amistad, mantente en unidad con el Señor. Sé uno con Él en el Espíritu, porque tu adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar, dentro de los que son enemigos suyos por causa de la fe en Cristo. Vamos terminando. El mundo es rival de Dios en el corazón nuestro. El mundo se define como rival de Dios en nuestro corazón. Cuando tú aceptas los términos de Satanás, el adversario de Dios, con el espíritu mundano, y aceptas los términos de la frialdad espiritual. Bueno, comprométete con Dios, pero poco, como le dijo Faraón a Moisés, cuando Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo, de parte de Dios, y Faraón dijo, no, los animales no van a ir, y lo leímos el otro día, y Moisés dijo, no le dejaremos ni una pezuña acá, todo es de Dios. Bueno, hasta que tú no entiendas que todo es de Dios, y que lo que no le traes a Dios, el diablo te lo va a arrebatar con legalidad, porque tú no sometes al diablo. El diablo te somete a ti cuando Cristo no es tu Señor. Es fácil la cuenta. Pero tú ves gente que anda encorvada, que anda llorando, que anda enlutada, no le ha vendido el corazón a Jesús. El que le da la vida a Jesús no anda así. El que anda sin fe, sin esperanza, sin pacto, sin promesa, no anda. Anda así porque es adversario de Dios, no es amigo de Dios. El amigo de Dios no anda así. Dios hizo promesas y Dios garantizó con su Hijo de que estas promesas son fieles, son sí, son amén. Entonces vamos terminando. Mira, yo busqué acá el significado principal de la palabra adversario. El adversario está dentro de un juicio en la contraparte. Eso es la adversidad. Es alguien que está en oposición. Eso es adversario. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Y tú te vas a dar cuenta qué tanto eres de Dios y qué tanto no eres de Dios cuando tú escuchas conversaciones que ofenden a Dios y tú no te pronuncias. Escuchas cosas que ofenden a Dios y tú te quedas como que no estás viendo nada o escuchando nada. Tú ves injusticia y ni te inmutas. Tú ves la necesidad de un hermano, te da igual. Tú ves que están haciendo cosas que son verdaderamente abominables delante de Dios y tú te recreas como si nada. Estás viendo una película, hay inmoralidad sexual, hay vicio, hay cosas. Y no te digo que yo no he visto películas, pero yo decidí ya casi no ver televisión. ¿Sabes lo que yo veo en la televisión? Lo que yo escojo de YouTube. Otra cosa no veo. A mí no me van a meter por los ojos lo que quiere el diablo. Yo voy a escoger lo que voy a ver. A veces quiero ver una película sana con mi esposa y no aguanto. Ya dentro mío no estoy, no quiero. Pero no es por otra cosa, es porque decido, para mi bien espiritual, mantenerme lejos de un montón de cosas que me hacen estar, digamos así, en enemistad con Dios, en mi conciencia. Porque hay cosas que nos contaminan, que entran por el ojo, que entran por el oído, que entran por los apetitos carnales. Hay un montón de cosas que nos contaminan, que nos traen tropiezo, que nos dejan en enemistad con Dios. ¿Qué gano yo con estar un sábado a la noche viendo una película, contaminando mi mente, mi cabeza, llenando mi corazón de un montón de cosas, y después para sacarme eso de encima tengo que estar 2 horas acá de rodillas orando? O sea, es de necio. Hacer cosas que me costaron un montón de tiempo lograr victoria sobre un pecado, sobre una cosa que ofende a Dios, y luego en 5 minutos cedo por los apetitos carnales, y estoy ahora siendo adversario de la voluntad de Dios para conmigo. Hay muchas cosas, hermano, que nos traen problemas. Hay muchas cosas que nos traen tropiezos y hay muchas cosas que nos hacen ser derrotados en las batallas. Y es la falta de santidad y de fidelidad a Dios. ¿Tú crees que Dios te está mirando las cosas pequeñas? Yo te digo que sí. Dios nos está mirando todo el tiempo. Dios nos está escudriñando el corazón. Mira, yo veo a la gente, porque yo llevo muchos años en el Evangelio, llevo más de 35 años en el Evangelio, y he visto de todo, he visto tontos que se creen listos, he visto espirituales que son más religiosos y carnales que gente que no conoce a Dios, he visto de todo en el Evangelio. Pero solamente te digo una cosa, aquellos que son faltos de temor de Dios, tarde o temprano caen de cabeza para adelante. Los que son faltos de temor de Dios. Si yo tengo que dejar
me estoy agonizando y tengo que dejar una palabra a mis hijos, ¿saben qué le digo? Teme a Dios. Vive en el temor de Dios. Es el mejor legado que te puedo decir. Teme a Dios. Porque te va a ir mal, si no. Vas a ser quebrantado, vas a desgastar vida, vas a sufrir pérdida por falta de temor a Dios. Termino con esto. La palabra adversario es estar en oposición en un juicio. Y es en lo legal. Hablando de un juicio es en lo legal. Mira, todo juicio que Dios va a hacer al hombre va a ser dentro de la legalidad de su palabra. El hombre no tiene argumento contra Dios en el día del juicio, sino por la legalidad que nos da la palabra. ¿Y sabe lo que decía el libro? Creo que era el libro de Job, que decía: oh, ¿quién nos diera un elocuente mediador para reconciliarlo, para ser ese abogado a favor de su causa? Y Dios es tan justo y es tan bueno, pues de toda carne, que sabe lo que hizo el Señor. Nos dio dos abogados. Nos dio a Cristo y nos dio al Espíritu Santo, el Paracleto. ¿Sabes por qué? Porque nunca fue negocio de Dios estar enemistado con nosotros. Siempre la voluntad de Dios fue estar en paz con nosotros. Dios no nos quiere enajenados. Dios nos quiere en unidad, en un mismo sentir y en un mismo propósito. Y Jesús es el ejemplo de eso. Termino. Tenemos el Paracleto, porque nosotros necesitamos ser enseñados y conducidos a esa comunión y a esa paz, a esa unidad perfecta. Cuando nosotros vemos esa adversidad, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces sentimos que estamos con un problema con Dios. Tenemos falta de paz, tenemos falta de seguridad, tenemos falta de gozo, tenemos falta de fe, tenemos falta de comunión con los hermanos. Y todo eso son señales de que hay una grieta con el Señor. ¿Cómo yo sé que estoy bien con Dios? Porque tengo el sentir de estar bien con mis hermanos. ¿Cómo sé que yo estoy en la perfecta voluntad de Dios? Porque yo veo a mis hermanos como la gracia de Dios para mi vida. Llévalo eso al mundo familiar, por ejemplo. Cuando tú no te apetece estar en tu casa, estar con los tuyos, estar con tu familia, el problema lo tienes tú. Porque la división no es de Dios. Jesús vino acá a reconciliar. El que vino a matar, hurtar y destruir, a separar es Satanás, el acusador de los hermanos. Y yo creo que en esta tarde haríamos bien en decir: Señor, yo quiero que tú me examines. Si no lo puedo ver yo, alúmbrame tú, examíname tú, pero yo me arrepiento de ser un enemigo tuyo en mi mente. Una vez el Señor me mostró este versículo que leímos, de Isaías 45, a mi pastor, que toda la iglesia le decía: echémoslo de acá, saquémonos los lazos, y él nos tiró. Y se le reveló toda la iglesia. Yo se lo llamé por teléfono y le dije: yo vi esto en una visión, y él se puso a llorar. Me dijo: no sea así tan la iglesia, están en rebelión conmigo. Cuando él pasó esa prueba, lo llamó Ronnie Chávez y le dio una iglesia mucho más grande que esa que él tenía. Y cuando esa iglesia tuvo que pasarse a la otra iglesia que se le dio a él, se le confió a él, porque el pastor original de esa iglesia, bautista, era renovada, el pastor de esa iglesia tuvo demencia senil. Entonces, cuando le entregan la iglesia al pastor, que era nuestro pastor, aquellos hermanos tenían que unificarse con estos hermanos, y bueno, la mayoría se quedó fuera. Pero no era un problema del pastor, era el problema del corazón de cada uno. Entonces, la palabra que te traigo hoy es: trata de que, aunque todo el mundo esté en contra tuya, trata de estar en paz con Dios. Y la paz con Dios te llevará a estar reconciliado con tu hermano, que verdaderamente tiene el Espíritu de Cristo. Y esa es la forma. Hay muchos que es enemigos que se levantan sin causa contra nosotros. Y no es por ti ni por mí, ¿sabes por qué es? Por causa de Cristo. Porque el Cristo que tú predicas, el Cristo que tú vives, hace que un espíritu diferente y extraño se ponga en oposición y se manifieste contra ese espíritu. Por eso tenemos que ser sabios y no dejarnos mover fácilmente de aquello que ya se nos reveló y se nos confirmó por el Espíritu Santo. Mira, yo te digo una cosa: nadie va a caminar conmigo si no está al mismo nivel de amor y temor de Dios, porque no me van a aguantar ni yo los aguanto a ellos. Si nosotros estamos en la iglesia, estamos para edificarnos, para motivarnos a las buenas obras y para mostrar un camino más excelente. Pero nunca estamos para conformar carne y sangre que no quiera saber nada con Dios.
A ti te va a ir como te va en tu relación con Dios, en la amistad o en la enemistad. A ti te va a pasar lo que dice la Escritura. Si es conforme a la Escritura que vives, todas las bendiciones te van a alcanzar todos los días de tu vida. Si tú te da igual y crees que te burlas de Dios, yo quiero decirte que de mí no te burlas. De ningún pastor te burla, ni de ningún hermano te burla. Nos burlamos nosotros de nosotros mismos, en definitiva. Porque Dios es luz y no hay nada oculto que no quede a manifestación. Y esto es mi consejo y con esto quiero orar. Yo en esta tarde le pido a Dios que si hay una grieta en mi corazón con Él, si hay cosas que seguramente que las hay porque ninguno somos perfectos, todos pecamos, pero estamos buscando pecado, estamos buscando la comunión perfecta con Él, estamos buscando la seguridad de que estamos viviendo para agradarle a Él. Esto es lo que tenemos que examinar si queremos que nos vaya bien. Cuando tú en medio de la crisis, del problema, de la desesperación, tú sabes que Dios está contigo, se hace mucho más liviano cualquier prueba. Pero cuando tú estás, entre comillas, en paz, saciado, que reinas sin Cristo, como la iglesia que dice Apocalipsis, pero Dios no está contigo, todo eso está sujeto a cambio. Es muy corto la duración de esa supuesta victoria, porque eso va a venir un soplo, va a venir un viento y te lo va a tirar abajo, porque no está sobre la roca. Oremos a Dios. Quiero orar por esta palabra que el Señor me la dio. Esta no me la inventé yo. El Señor me habló acerca de las adversidades, del adversario y de ser nosotros adversarios de Dios.